Le damos gracias al Señor por una oportunidad más de estar en su presencia. Amén. Es confortable poder estar en la presencia del Señor. Es una gran bendición. Qué bueno que usted está aquí en este servicio de oración y de enseñanza de la palabra del Señor. Sabe que a través de nosotros venir a estos servicios aprendemos bastante. Yo he aprendido bastante de las enseñanzas que nuestro pastor nos ha dado. Y justamente ahora orando, me inquietaba el Espíritu Santo acerca de algo cuando el Señor dice que nosotros le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que nosotros amemos al Señor con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y la verdad es de que todos hemos recibido o todos tenemos quizás personas que de vez en cuando nos llaman, pero no es para saludarnos, no es para ver cómo estamos, sino que a veces solo nos llaman cuando necesitan algo de nosotros. Entonces, el amar a Dios, hermanos, lo que yo he aprendido y lo que me estaba ministrando el Señor ahora, recordándome esa palabra, el amar al Señor es que nosotros le busquemos a Él por lo que Él es. Que le busquemos a Él, precisamente a Él. Que no seamos, ¿verdad?, como esas personas que nos llaman solo cuando necesitamos un favor. Que no oremos al Señor solamente cuando necesitamos su ayuda, sino que le busquemos a Él constantemente por lo que Él es. Que tengamos esa comunión y esa amistad con el Señor, ¿verdad? De que todos los días nosotros nos presentamos. Y sabe algo, hermano, yo sé que todos tenemos necesidades acá y sigamos orando por nuestras necesidades. La Biblia dice que nosotros perseveremos en la oración. Pero hermanos, antes de pedir, alabemos al Señor en nuestras oraciones. Antes de nosotros pedir al Señor, démosle a Él primero. No vengamos a Él y primero pedir, sino que glorifiquémosle primero. ¿Por qué? Porque su palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso se cumple cuando nosotros buscamos a Dios por lo que Él es. Cuando el Señor sabe que nosotros venimos a Él porque le amamos y porque amamos su presencia y porque necesitamos de Él, ¿verdad? Como Padre, necesitamos de Él en el sentido de que necesitamos su amor, necesitamos su abrazo. Entonces las demás cosas, hermanos, cuando nosotros se las pedimos, Él estará complacido de darnos, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos entonces a entrar a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir una vez más al libro del profeta Abdías para los que no estuvieron el miércoles pasado. Vamos a ir al libro del profeta Abdías en el capítulo número 1 y su versículo número 15. Estamos, hermanos, en esta serie de enseñanzas bajo el tema las escrituras y las profecías, y la semana pasada dimos inicio al estudio bajo el tema el día de Jehová. La semana pasada dimos la primera parte del tema del día de Jehová, y ahora vamos a continuar con la segunda parte del tema el día de Jehová. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y cuando nosotros leemos los profetas, nos damos cuenta que realmente los profetas fueron valientes. Los profetas fueron valientes. Fíjese, hermano, nosotros como alguien que predica la palabra del Señor, venir aquí y ponerse frente al pueblo y predicar, hermano, Dios te ama, Dios es el amigo fiel, lo cual es verdad, ¿verdad? Dios te quiere bendecir, Dios está contigo, es bonito porque sabemos que todos van a recibir esa palabra. Pero en el caso de los profetas, o en caso de nosotros los predicadores, cuando el Espíritu Santo nos
nos dice y el Espíritu Santo quiere que hablemos temas de exhortación, temas de llamadas de atención, temas de juicio, temas de castigo. Hermanos, los profetas que hablaron estas palabras a aquellos pueblos hostiles, pueblos llenos de maldad, de violencia, a tal punto que a muchos de los profetas los mataron, los perseguían, no les querían escuchar, aborrecían el mensaje que los profetas traían de parte de Dios para ellos en aquel entonces. Se necesita valor, se necesita realmente tener el Espíritu Santo para poder hablar esa palabra de exhortación, de juicio, de castigo, que es necesario en nuestra vida, hermanos, para ser purificados, para ser renovados, para ser transformados. Necesitamos la palabra del Señor. Entonces, el libro del profeta Abdías, capítulo 1 y versículo 15. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amado Padre que estás en tu trono celestial, te alabamos, te glorificamos con todo nuestro corazón, eterno y maravilloso Señor, el Santo de Israel, el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti sea la gloria y la honra en este momento, hoy y por siempre, Señor. Gracias porque hemos orado y en este momento vamos a recibir el consejo de tu palabra bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el tema es el día de Jehová y este versículo lo menciona, ¿verdad? Y dice que cercano está el día de Jehová. La semana pasada estuvimos viendo datos importantes con respecto al significado de esta expresión, el día de Jehová, expresión que encontramos en muchos libros de los profetas del Antiguo Testamento, que dice el día de Jehová. Y en primer lugar aprendimos que el día de Jehová no es en sí precisamente un día de 24 horas como nosotros lo conocemos, sino que se refiere a un tiempo, ¿verdad? A un tiempo que llega el día, llega ese tiempo en donde el Señor dice no contenderá con el hombre, en donde Él ya no tendrá paciencia, en donde Él va a derramar su ira y su enojo sobre todos aquellos hacedores de maldad y practicantes del pecado, mayormente aquellos que han escuchado de Dios y aún sabiendo y conociendo de Dios, le han rechazado y se han apartado de Dios para practicar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, no se refiere literalmente a un día de 24 horas, lo cual podría ser un día de 24 horas, como podría ser una semana o 2 semanas, ¿verdad? Un tiempo de juicio y de castigo. A eso se refiere el día de Jehová. Vimos eso entonces, que es un tiempo en el cual Dios traerá juicio, castigo, ira, enojo, cólera, venganza. Es un día, dice, de retribución divina. ¿Y qué significa retribución divina o qué significa retribución? Es una paga, ¿verdad?, que se nos da conforme a lo que nosotros merecemos. Entonces, el día de Jehová es un día de retribución divina en donde Él pagará a cada uno, dice, según sea su obra. Y aquí dice, es el versículo que acabamos de leer: conforme ustedes han hecho, así se hará, ¿verdad? Conforme cada uno ha hecho, así se hará. Es un día de batalla, el día de Jehová. Es un día grande. Es un día donde el valiente, dice, temblará, ¿verdad? Muchas personas hoy en día dicen: yo no le temo a nadie, no le temo ni aún a la propia muerte, yo no le temo a nada. Pero tales personas en el día de Jehová temblarán. Día de oscuridad, día de cólera ardiente es el día de Jehová. Es un día de furor, es un día de aflicción,
porque aquellos que reciban el día de Jehová estarán afligidos como nosotros no lo podemos entender. Y la semana pasada leíamos un pasaje que da la palabra del Señor un ejemplo, como alguien dice que viene corriendo del león, viene huyendo del león, pero enfrente le está esperando el oso. Así será el día de Jehová, lo cual da a entender que de la mano de Jehová nadie se puede escapar y nadie puede huir de la mano de Jehová. Y luego dice que es como aquella persona que huye y entra en una casa y recuesta la mano en la pared, y en el momento que recuesta la mano en la pared, una serpiente, una culebra le muerde, ¿verdad? Porque del día de Jehová, del enojo, de la retribución divina, nadie puede escapar. Se ha dicho muchas veces que de Satanás, de la mano de Satanás, hay quien nos libre. De la mano del diablo hay quien nos libre. Jehová nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret, nos puede librar y tiene poder y autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad, y Él nos puede librar de las manos de Satanás. Pero de las manos de Jehová, ¿quién podrá librarnos? Horrenda cosa, dice la palabra de Dios, que es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Entonces es un día de furor, es un día de aflicción, es un día de angustia y un día de desolación. Y desolación significa destrucción. Dijimos la semana pasada también que el día de Jehová se podría interpretar de 4 maneras distintas, y iniciamos con la número 1, que es en el tiempo de los profetas, y vimos el inciso A, que decía que se reveló a través de acontecimientos tales como la invasión y castigo de Israel a causa de sus transgresiones y desobediencia a Dios. La semana pasada también estuvimos hablando de que hay 2 razones principales por las cuales a veces vienen situaciones difíciles, a veces viene enfermedad, a veces viene problemas a nuestra vida. 2 razones principales. La primera, como el ejemplo de Job, que él era un varón justo, dice, delante de Dios, pero le vino tantas tragedias, ¿verdad? Con propósitos de parte de Dios, para Dios glorificarse en la vida de Job, y porque Dios conocía a Job, que los problemas y las situaciones difíciles no iban a apartar a Job de Jehová. Al contrario, Job pronunció esa frase que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de los problemas, en medio de pérdidas, en medio de situaciones difíciles, Job pronunció esas palabras. Entonces a Job le vinieron circunstancias difíciles, no porque él estaba obrando mal, porque la palabra de Dios dice que él era un varón justo delante de Dios. Esa es una de las razones por las cuales nos pueden venir situaciones a nuestra vida, porque el Señor sabe nuestra capacidad. La segunda es, como lo vimos en muchos pasajes de la Biblia la semana pasada, es cuando nosotros, conociendo la verdad, conociendo lo que es justo, conociendo lo que es agradable delante de Dios, escogemos hacer la maldad, andar en desobediencia, andar en soberbia, andar en orgullo, como vimos la semana pasada que el pueblo de Israel estaba. Por esa causa también pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito permite Jehová que vengan situaciones así a nuestra vida? No porque Dios sea malo, sino porque Él es un Padre amoroso y Él quiere que nosotros recapacitemos y que nos volvamos al Señor. Amén. Entonces esas 2 razones vimos por las cuales nos puede venir situaciones difíciles a nuestra vida. Vimos en los capítulos 5, 6, 7 y 8 del profeta Amós cómo Dios despreció la soberbia de Israel, porque ellos dijeron: miren la grandeza que hemos alcanzado con nuestras propias fuerzas, dijeron ellos, ¿verdad? Con nuestros propios medios. No le dieron a Él la gloria y la honra, no le dieron a Dios la gloria y la honra.
Vimos en esos capítulos las visiones de los castigos que Jehová tenía pensado para Israel a causa de su desobediencia y a causa de andar en camino de maldad e injusticia. Lo vimos, pero no solamente vimos la visión de los castigos, pero vimos también la misericordia que Jehová tiene. Cuando Jehová mira al hombre pecador, a la mujer que anda en pecado, en injusticia y en maldad, que se arrepiente y viene a los caminos de Jehová, Él tiene misericordia. Y Él tuvo misericordia porque Amós intercedió acerca de estos pueblos y dijo que no se haga tal cosa, y Jehová dijo: no se hará, porque alguien intercedió por esos pueblos. Y vimos entonces la gracia y la misericordia del Señor. Y Dios da oportunidad al ser humano. Dios nos da oportunidad a nosotros, hermanos y hermanas. Dios le dio oportunidad a Israel, pero llegó un momento en la cual Jehová dijo: no los toleraré más. Les he dado ya suficiente oportunidad, no los toleraré más. Lo vimos la semana pasada. Y el Salmo 103, versículo 8 y 9 dice la palabra: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero el versículo 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice: Jehová no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Jehová es clemente y es misericordioso, y Él apacigua su enojo para con nosotros, para con la humanidad. Pero escrito está que no para siempre guardará el enojo. Llegará el día de Jehová en donde Él va a derramar juicio y castigo para las personas que merecen juicio y castigo, ¿verdad? Llegará ese día. Bueno, ahora vamos a continuar con este estudio y vamos a ir, hermanos, ahora al libro del profeta Amós. Retroceda unas hojas ahí atrás de donde está en Abdías. Amós está atrás de Abdías, en el capítulo 9 de Amós, en donde Amós anuncia, dice, la destrucción de Israel. Amós anuncia la destrucción de Israel. En el capítulo 9 de Amós dice las escrituras así: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren, dice, en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes?, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. ¿Contra quién están los ojos de Jehová el Señor? Contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, dice, yo mandaré
y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Todos estos versículos que hemos leído, hermanos, desde el primer versículo del capítulo 9, lo que vio, lo que Jehová le mostró y le habló al profeta Amós acerca de Israel, a causa de la perversidad de Israel, a causa de que Israel, siendo el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero el pueblo de Dios santo se había pervertido y había caído, hermanos, en un estado en donde ya no se marcaba esa diferencia que debe de haber entre el pueblo de Dios y el resto de las personas que no temen a Dios. Ya no había distinción, porque se hacía lo mismo. Había maldad, había injusticia, había oprobio. Aquellos que ejercían autoridad ya no lo ejercían de la manera que Dios quiere que nosotros ejerzamos autoridad. Aquellas personas con poder lo hacían, pero para oprimir. Ya no utilizaban esa posición de autoridad y de poder para servir, para ayudar, ¿verdad?, al necesitado, sino al contrario. Lo hacían para oprimir a las personas. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero vemos a la luz de la Escritura claramente que la palabra de Dios dice que en el día de Jehová, en el día de juicio y de castigo, en el día de retribución divina, dice que nadie podrá escapar. Aunque suban a la luna, dice, de ahí lo derribará el Señor. Aunque se vayan a lo profundo de la mar, de allí enviará, dice, la serpiente para que los muerda. Eso significa que no hay escapatoria de la mano de Jehová. Pero hermanos, Jehová no quiere esto para nosotros, Jehová no quiere esto para la humanidad. Porque su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Jehová quiere que toda la humanidad sea salva, que reciba la salvación que Jesucristo ya pagó y ya compró. Pero de la misma forma como Israel, el pueblo escogido, y la semana pasada también dijimos que lamentablemente dentro de nuestras iglesias también hay personas viviendo una vida así como estaba Israel. Están dentro de la iglesia, pero no se han rendido totalmente al Señor. No le buscan a Él con todo su corazón. No se han negado a sí mismo todos los días. No tienen temor de Dios. Y tener temor a Dios nos referimos a que a veces no tenemos respeto a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, y vivimos como nosotros queremos, ¿verdad? A eso nos referimos al decir no tenemos temor a Dios, que no le respetamos, no le obedecemos, no le servimos, andamos en desobediencia al Señor, somos rebeldes a veces, somos indiferentes ante Dios. Fíjese, hermano, que en las cortes aquí en Estados Unidos, cuando el juez sale a la sala, todos se ponen de pie y aquel que tiene una gorra puesta se la quita porque se la quita. Pero a veces nosotros en la casa del Señor nos cuesta levantar las manos o nos cuesta venir al altar y arrodillarnos delante de nuestro Dios cuando Dios es digno de que nosotros nos humillemos, cuando Jehová es digno que nosotros, hermanos, vengamos ante Él y nos humillemos y levantemos nuestras manos y le glorifiquemos y le alabemos al Señor. A veces hacemos ciertas cosas por el mundo o por el hombre, y a veces para Dios no estamos dispuestos para servirle, para obedecerle o para hacer lo que Él espera
que nosotros hagamos. Entonces, el versículo 8 del capítulo 9 dice: he aquí, dice, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Amén. Los ojos de Jehová están contra el reino pecador. Dios va a derramar su juicio, su castigo y su ira sobre todo aquel hacedor de maldad y sobre todo aquel hombre y mujer pecador que no se quiso arrepentir, que no quiso cambiar su forma de vivir, que no quiso respetar los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Y dice: yo lo asolaré de la faz de la tierra. Ya dijimos que asolar significa destruir, ¿verdad? Entonces Jehová va a destruir a todas esas personas que se han rebelado, que viven en desobediencia y que no quieren reconocer a Dios. Mas no destruiré del todo la casa de Jehová, la casa de Jacob, dice Jehová. A pesar de que esto vino sobre el pueblo de Israel, se cumplió la promesa del Señor. Dios hizo de cierta forma, hermanos, una limpieza en el pueblo de Israel, pero Él dejó un pequeño remanente, ¿verdad? Dejó un pequeño remanente por medio del cual Él prometió restaurar nuevamente a Israel. Dice que a pesar de que Asiria destruiría a Israel y se llevaría a su pueblo al exilio, algunos serían preservados. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, por la misericordia del Señor. Así que los problemas que nosotros tenemos, hermanos, las necesidades que nosotros tenemos a veces, no es porque el Señor nos quiere ver el mal, no es porque el Señor no nos ama, al contrario, porque nos ama, porque Él quiere perfeccionarnos, Él quiere moldearnos y Él quiere transformarnos. Pero nosotros debemos de acercarnos a Él y meditar, ¿verdad? Señor, me ha venido esto. Ok, tú sabes que te estoy siguiendo y te estoy sirviendo con todo mi corazón y me estoy entregando a ti sin reserva. Así que si esto me ha venido es porque tú sabes que yo puedo llevar esta carga y yo sé que tú estás conmigo. Pero también debemos de pensar y decir: Señor, ¿por qué me ha venido esto? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Será que te estoy fallando en algo y por eso me vino esta situación a mi vida? Y si nosotros indagamos en nuestro corazón y encontramos algo que estamos haciendo y que sabemos a la luz de la palabra que no le agrada al Señor, entonces vengamos al Señor y digámosle: Señor, perdóname. Esa es la reacción que el Señor espera de nosotros. Esa es la reacción que Él esperaba del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se arrepintiera y viniera al Señor. Y mira el versículo 10, dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Sabe, hermanos, que muchas personas allá afuera que tienen poder, que tienen dinero, ellos piensan que lo tienen todo? Ellos piensan que ellos tienen el control de su vida y que nada les puede pasar a ellos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que esas personas que piensan de esa manera en aquel entonces, y como puede suceder hoy, como puede suceder en el futuro, en futuras generaciones, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal, ¿verdad? Entonces, que no haya ese pensamiento en nosotros, hermanos, porque nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí este versículo es claro que dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, todos los pecadores de mi pueblo. Entonces, si nosotros, hermanos, estando en la iglesia como pueblo de Dios, todavía practicamos el pecado, también nosotros moriremos espiritualmente. Y quién sabe, depende de lo que nosotros estamos haciendo, sabemos que el pecado también nos puede conducir a la muerte física, ¿verdad? Entonces dice: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Puede venir ese engaño a nuestra mente, a nuestro corazón, y alguien pueda decir: no pasa nada, yo he estado haciendo esto por tanto tiempo y nada me ha pasado, nada me va a pasar, como pensaban estas personas.
estaban haciendo maldad, estaban haciendo iniquidad, y ellos pensaban y decían: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Pero hermanos, Dios no dejará nada impune. Dios no dejará nada sin castigo. Y la palabra de Dios dice que algunas cosas recibirán su castigo en este tiempo, y otras cosas que será hasta después, que Él sacará todas las cosas a luz. Pero decían estas personas: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y ahora vemos ahí en el versículo número 11 la promesa que hace nuestro Dios para el pueblo de Israel. Porque nuevamente el propósito y el plan de Dios no es destruirnos. Al contrario, el plan de Dios siempre es redimir a la humanidad, rescatar al perdido, levantarlo y rescatarlo. Y si alguien va a ser destruido por Dios, es por su desobediencia, es por su rebelión en contra de Dios. Por eso será alguien destruido por Dios. De lo contrario, Dios quiere salvarnos y Dios quiere darnos vida eterna. Ahí en el versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Mire, en el versículo 8, al final del versículo, ahí Jehová dijo: mas no destruiré del todo la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque Él tenía propósitos de restaurarlo. Él solamente iba a hacer una limpieza en medio de su pueblo, arrancar lo malo, y de los que sí eran justos y temerosos de Dios, de ellos el Señor iba a restaurar, y prometió restaurar al pueblo de Israel. Esta promesa citada en el Nuevo Testamento, estos versículos, el versículo 11 y 12, lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 16 y 17. Libro de Hechos capítulo 15, versículo 16 y 17. La palabra de Dios dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mire, la promesa de Dios hablada por Amós, citada en el Nuevo Testamento, de la restauración no solamente de Israel, porque estaba hablando de Israel y luego dice también de las naciones. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento de las naciones, se está refiriendo al resto del mundo, o como nosotros conocemos, ¿verdad?, los gentiles, que éramos nosotros, que no teníamos parte, pero también el Señor en su grande misericordia nos incluyó en esa promesa. Ya aquí en el libro de Hechos ya no dice las naciones, sino dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, todas las naciones del mundo pueden alcanzar esa restauración espiritual que todo hombre y toda mujer había perdido a causa del pecado y la desobediencia. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de esa promesa. Y ahí en el versículo 1 del capítulo 15 vemos que los apóstoles estaban, dice, en un concilio en Jerusalén. Estaban ellos en un concilio en Jerusalén, y el versículo 1 del capítulo 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuche esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire lo que se estaba tratando ahí. Los judíos estaban diciendo: si no se circuncidan
conforme al rito de Moisés, dice, no podéis ser salvos. Eso es lo que ellos estaban diciendo. En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, vamos a ver el versículo 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, escucha bien, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La circuncisión, las obras. Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, dijeron los apóstoles que eran judíos, no lo hemos podido llevar. Y ellos querían imponer esas reglas a nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿De qué forma venía la restauración de Israel entonces? A través de nuestro Señor Jesucristo y a través, hermanos, aquí este versículo dice que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, refiriéndose al pueblo judío de Israel. A través de Jesús todos ellos pueden ser salvos, igual que todos nosotros los gentiles. Toda la humanidad tenemos algo en común, que somos pecadores, y toda la humanidad necesitamos un Salvador, y ese Salvador es únicamente Jesucristo de Nazaret. En nadie más podemos encontrar nosotros perdón y justificación por nuestros pecados, solamente en Cristo Jesús. Entonces vemos esta promesa que es citada y aclarada un poco más en el Nuevo Testamento, que Dios prometió restaurar a Israel después de que Él hizo una limpieza, ¿verdad?, en medio de su pueblo, y eliminó a muchos, destruyó a muchos a causa de la perversidad que había entrado en el pueblo. Muy bien, vamos a echar ahora un vistazo al contexto de lo que estaba pasando en aquel tiempo con Israel, para entender un poco más esta enseñanza. Vamos a ver el contexto de lo que estaba pasando con Israel, y no solo con Israel, pero también con las naciones vecinas, para ver y comprender qué causó la indignación de Jehová, ¿verdad? Nosotros, bueno, a veces nos pasa, a veces nos enojamos por nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero para que Jehová se haya indignado, para que Él no haya apaciguado su enojo más, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y eso vamos a ver ahora enseguida. ¿Por qué vino el día de Jehová sobre su propio pueblo y sobre las naciones vecinas, según el profeta Amós? Recuérdense que estamos viendo el día de Jehová de acuerdo al tiempo de los profetas. Amén. Entonces, vamos al libro del profeta Amós. Y vamos a ir a ver el capítulo número 1. Gloria a Dios. Capítulo número 1 de Amós. Dice, inicia diciendo las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén y los gobernadores de
Bet Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Bueno, Damasco en primer lugar, que dice en aquel tiempo era la capital de Siria. Era la capital de Siria. Y esta expresión, hermanos, cuando dice trillaron a Galaad con trillos de hierro, estaba yo indagando, investigando, pues ¿qué quiere decir esto? Y encontré, hermanos, que esto probablemente dice, es un dicho, es una expresión, es un decir que estaba insinuando crueldad extrema y destrucción que Damasco estaba haciendo en contra de Galaad. Y Galaad estaba situada, dice, en la orilla occidental del río Jordán, y era la tierra que ocupaban las tribus israelitas, Rubén, Gad y Manasés, ¿verdad? Entonces, esto estaba haciendo las personas, estaban actuando con crueldad, estaban destruyendo a sus vecinos, a su prójimo, les estaban haciendo mal. Bueno, sigamos, el versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, ¿verdad? Supongo que era una situación en donde ellos llevaban a personas para venderlos, o sea, estaban usando la creación de Dios para obtener ganancias deshonestas. Supongo que algo así estaba ocurriendo. ¿Y cuánto de estas cosas no ocurren el día de hoy? Y las personas que Dios les dé la oportunidad de escuchar este mensaje allá afuera y que actúan de esta manera, el llamado que les hacemos es que se arrepientan y que busquen a Jehová, porque si no se arrepienten y hacen cosas como estas, la ira y el enojo de Jehová vendrá sobre ustedes y los destruirá, porque la palabra de Dios así lo dice. Versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Amén. No se acordaron del pacto de hermanos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado, dice, el rencor. Mire, otra situación, que persiguió a espada a su hermano, ¿verdad? Guerras, nación contra nación, y a veces no hay razón, no hay por qué de las guerras. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Mire, actos como esto lo escuchamos, ¿verdad, hermana Margarita? Tristemente, por ejemplo, en México, en Colombia o en nuestros países donde se mueve mucho narcotráfico, en donde decapitan a las personas son decapitadas. Este versículo dice, porque para ensanchar sus tierras, muchas naciones peleando para engrandecer su territorio, y no miden sus hechos, le quitan la vida a ancianos, adultos, a niños inocentes, como en este caso dice que estas personas abrían a las mujeres que estaban encinta con el único propósito, o sea que estaban embarazadas con el único propósito
de ganar más tierras y extender su territorio. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla. ¿Qué es el día de Jehová? Día de batalla, día con tempestad, en día tempestuoso. ¿Nunca le ha tocado a usted estar manejando, estar afuera y de repente se oscurece y de repente usted ve rayos en el cielo y de repente truena la tempestad? ¿Cómo el corazón de uno se estremece? ¿Sabe, hermanos, que Jehová puede hacer de este mundo, puede permitir que este mundo se vuelva algo tenebroso así de un segundo? Si se nos va la energía eléctrica, se nos va la internet, se nos van los medios, se levanta violencia, es un caos completo. Dios lo puede permitir y sería tenebroso. Es tenebroso ver a veces esas tormentas cuando hay relámpagos y hay truenos. Da temor, hermanos, pero ese día cuando Jehová hará venganza, cuando Jehová hará juicio y dará castigo a los pecadores, a los violentos, a los homicidas, a los secuestradores, etcétera, etcétera, será, dice, día de batalla con tempestad y día tempestuoso. Día tempestuoso en donde el valiente, dice, temblará. Vamos a ir terminando. Capítulo 2 dice: así ha dicho Jehová por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Hace años atrás me recuerdo que salió una noticia que en la frontera habían quemado un vehículo lleno de personas. ¿Y todo por qué? Porque no le habían pagado la cantidad de dinero a ese grupo por los permisos de pasar con esas personas por cierto territorio. Y quemaron un vehículo lleno de personas. No sé si usted escuchó esa noticia alguna vez, pero no recuerdo en qué año sucedió, ¿verdad? La realidad de las cosas es que allá afuera hay personas llenas de maldad, llenas de odio, que no tienen respeto a la vida, no tienen temor de Dios, mucho menos temor de las autoridades terrenales o temor del prójimo, y hacen violencia y hacen maldad. Dice el versículo 4: así ha dicho Jehová por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dice, despreciaron la ley de Jehová. El versículo 6 dice: así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel. Ahora ya le está hablando a Israel. Primero le estaba hablando a las naciones vecinas y ahora le está hablando a Israel. Por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Mire, esto es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Esto es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Sabe que allá en el mundo hay personas que se dedican y se divierten y aman hacer estas cosas? En donde dice la palabra que el padre y el hijo se llegan a la misma joven, que es abominación a Jehová. Sobre las ropas empeñadas, dice, se acuestan junto a cualquier altar. O sea, ropas que personas llevaron a empeñar para obtener un dinero. Dice que sobre esas ropas ellos se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Cobraban multas indebidas y con ese dinero se emborrachaban y lo malgastaban. Todas estas injusticias nosotros lo escuchamos, oímos. Y esto, pero lo impactante es que estas cosas lo estaban practicando el pueblo de Dios.
el pueblo de Dios, no eran las personas. Sí, las naciones vecinas también estaban obrando maldad y perversidad, pero estas cosas específicamente estaban pasando en el pueblo de Dios. Y dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Bueno, voy a ir más adelante. El versículo 12 dice: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. ¿Verdad? Los nazareos eran personas dedicadas, y la Biblia dice que ellos no pasarían navaja sobre su cabeza, o sea, no se podían cortar el pelo y no podían beber vino. Pero dice que el pueblo de Israel, sabiendo esto, quizás con engaño les daban vino, o quizás les insistían a que bebieran vino, y decían: no profeticéis. Estaban rechazando la palabra del Señor. Este es el contexto, y hay mucho más. En el capítulo 4, usted lo puede estudiar en su casa. En el capítulo 4, el pueblo de Israel dice, se niega a volver a Dios. El versículo 6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el capítulo 4 de Amós encontramos esa expresión 5 veces, que Jehová dice: no os volvisteis a mí, dice Jehová el Señor. Entonces, amados hermanos, amigos que escuchan este mensaje, Jehová quiere y nos pide y nos está llamando a todos. Dios nos está llamando hoy a que nos afirmemos y nos pongamos a cuenta con Él. Dios nos está llamando a todos los moradores de la tierra al arrepentimiento, y que nos volvamos a Él para ser librados de la muerte y de la condenación eterna, y para ser librados del día de Jehová, que es día tenebroso, que es día de tinieblas, que es día de tempestad, que es día de castigo, es día de paga de parte de Jehová, en donde nadie tendrá escapatoria. No importa si se va a la luna, no importa si cava debajo de la tierra, se va a lo profundo de la mar, de ahí lo alcanzará Jehová de los ejércitos. No hay escapatoria del castigo de Jehová. Pero Jehová no quiere castigar a la humanidad, Jehová quiere salvar a la humanidad. Así que nosotros, hermanos, permanezcamos en el camino del Señor, porque nosotros, por la misericordia de Jesús, por su sangre, la ira, el castigo de Dios no es para nosotros, porque Jehová el Padre nos mira a través de Jesucristo, y Él nos mira, hermanos, porque Jesucristo es nuestra justicia. Él nos ve justos a nosotros, no porque nosotros lo seamos, no porque seamos buenos, sino porque Jesucristo pagó ese precio por nosotros. Entonces, amigos, hermanos, busquemos a Jehová y dejemos de practicar la maldad y la violencia, la delincuencia, la injusticia, la perversidad, etcétera, etcétera. Y busquemos a Jehová y viviremos. Tengamos fe en Jesucristo, recibámoslo en nuestro corazón y tendremos salvación y vida eterna. Dios quiere darnos amor y salvación y perdón de nuestros pecados. Dios quiere restaurarnos. Dios no quiere darnos ira, no quiere darnos enojo, no quiere darnos juicio, no quiere darnos castigo. Pero debemos saber que si nosotros vivimos desobedientes, si nosotros menospreciamos a Dios, sí recibiremos juicio, castigo, ira de parte del Señor. Pero Dios está llamando a cada uno de nosotros al arrepentimiento y a que confiemos en Cristo Jesús, la única esperanza para toda la humanidad. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias en esta hermosa hora de la noche por tu poderosa palabra, Señor. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. A través de estas enseñanzas vemos, Señor, vemos lo grave que es vivir una vida en pecado. Dios mío, mi corazón se estremece delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos.
Libértanos, Padre Celestial, Dios mío, de toda esclavitud al pecado. Aquellos actos, Dios mío, tal vez, Dios de los cielos, perversos, inmorales, que practicamos según nosotros a escondidas. Esa injusticia, Padre, ayúdanos a convertirnos de corazón para que alcancemos gracia y misericordia y perdón por nuestros pecados, en vez de recibir retribución divina, castigo, ira, cólera de parte de ti, Señor. Por favor, ten misericordia de la humanidad, aquellos que practican la iniquidad, la maldad, aquellos que destruyen, aquellos, Padre, que no tienen temor de Dios y no tienen temor a la vida del prójimo, Padre. Te pedimos misericordia para que ellos alcancen, Dios mío, Dios de los cielos, esa salvación que es para ellos también, si se arrepienten, si se vuelven a ti, Señor, si ponen su confianza en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a tus hijos e hijas, Padre, para que sigamos adelante, para que no nos soltemos de tu mano, Señor, porque queremos estar bajo tu cobertura y bajo tu protección. No queremos, Señor, recibir la ira que viene sobre la humanidad y sobre el hombre pecador, sino que permanecer en esa salvación y en esa restauración que tú has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.